Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Protección Internacional de los Derechos Humanos en los Sistemas de Naciones Unidas y Corte Interamericana de Derechos Humanos, su impacto y efecto en los agentes del Estado colombiano, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Penal y Sistema Penal Acusatorio. El concepto de los derechos humanos se ha convertido en un verdadero y necesario horizonte de carácter ético en la humanidad. En Colombia, a través de las últimas décadas, se entiende como una de las cuestiones puntuales de la agenda de nuestro Estado. A partir de la creación de la Constitución de 1991, el marco normativo del derecho internacional ha venido ejerciendo una sobresaliente influencia en el sistema jurídico colombiano. Cabe recordar la forma en que los artículos 93 y 94 de la Constitución sirvieron de fundamento para la construcción de la tesis del bloque de constitucionalidad y la formulación de lo que se conoce como un monismo moderado, en donde el Estado debe asumir diferentes responsabilidades que lo obligan no solamente a nivel interno, sino ante la comunidad internacional. La conferencia de hoy tiene precisamente como propósito abordar el estado actual de los mecanismos de protección de los derechos humanos a través del sistema de Naciones Unidas y Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Estado colombiano. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Luis Manuel Lazo Lozano, abogado, doctor en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III, especialista en Derechos Humanos, Constitucional y Administrativo. Ha sido magistrado auxiliar del Consejo de Estado, formador de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y actualmente el doctor Lazo se desempeña como magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Doctor Luis Manuel Lazo Lozano, es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, doctora Mónica. También agradecer a la doctora Gloria Estela López, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Marilucero Novoa, la directora de la Escuela Judicial, también muy especialmente a la jueza Fanny León de Buenaventura, quien de manera entusiasta provocó y logró todos los contactos y esfuerzos para hacer posible esta reflexión sobre los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Un saludo también muy especial a todos los servidores y servidoras judiciales, tanto de Buenaventura como del Distrito Judicial de Buga, igualmente a los servidores públicos y servidoras públicas de Buenaventura, miembros de la Fuerza Pública que están atentos a esta presentación y demás ciudadanos que nos acompañan el día de hoy. Bueno, pues voy a hacer una presentación durante unos 45 o 50 minutos sobre los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. El propósito con esta presentación es el de transmitir algunas ideas básicas sobre los sistemas internacionales de protección y dedicar unos 30 minutos siguientes a contestar algunas inquietudes, a absolver preguntas y respuestas que haya sobre este tema tan interesante. Voy a apoyarme para el desarrollo de esta presentación en unas diapositivas que ustedes ya pueden observar y que voy a dividir la exposición en las siguientes 4 grandes partes. Este va a ser el contenido de mi exposición, de manera que ustedes puedan ubicarse paso a paso
en relación con las ideas que quiero compartir. En primer lugar, voy a referirme brevemente al concepto, la historia y el fundamento de los derechos humanos, porque esa es la forma más adecuada de entender la dimensión internacional de los derechos humanos. Digamos que partimos un poco de lo que es la noción de derechos humanos, luego nos vamos a referir propiamente a la dimensión internacional de derechos humanos, que es el corazón de la presentación y de las ideas que quiero compartirles. Y en las partes tercera y cuarta me voy a referir a la aplicación de los derechos humanos en el derecho interno, es decir, algo que es lo que finalmente nos interesa, es decir, nos interesa saber que hay unas dimensiones internacionales de los derechos humanos, pero también nos interesa saber cómo es que esas dimensiones internacionales tienen efecto, cómo impactan en la vida nacional. Y concluiré con una reflexión muy breve acerca de lo que se conoce como la dogmática de los derechos humanos, que es de alguna manera el producto de, digamos, la coexistencia de sistemas internacionales y de sistemas nacionales de protección de derechos humanos. Vamos entonces con la primera parte o el primer capítulo de esta presentación. Tiene que ver con que tengamos algún tipo de claridad sobre lo que es el concepto, la historia y el fundamento de los derechos humanos de manera, digamos, muy rápida. Primero, el concepto de derechos humanos. ¿Qué se entiende por derechos humanos? Casi siempre por derechos humanos se entiende prerrogativas, formas de protección, garantías, salvaguardas que se dan a los seres humanos. Eso es, digamos, la definición más sencilla que puede haber para identificar lo que son los derechos humanos. De alguna manera se trata más de describir lo que son los derechos y esa es una buena forma de identificarlos. Pero nos interesa no solamente esto, sino también saber cuáles son como las tres grandes perspectivas. Puede haber muchas perspectivas acerca de lo que es el concepto de los derechos humanos y acerca de qué son los derechos humanos, cómo se definen los derechos humanos. Y es muy interesante conocerlas porque ellas nos ayudan a tener un marco de referencia cuando nos ocupamos de los sistemas internacionales de protección y luego cuando vemos la aplicación de esos sistemas internacionales en el derecho interno. El primer asunto tiene que ver con lo que se conoce como la escuela justnaturalista, es aquella que estima que los derechos humanos son inherentes a la persona humana y entonces que con independencia de la existencia o no de un sistema jurídico, ellos están vigentes y ellos tienen que ser respetados. De alguna manera, lo que dice el justnaturalismo es los derechos son anteriores a la existencia de cualquier sistema jurídico y lo que hacen los sistemas jurídicos realmente es reconocer una situación existente en cada ser humano. Esa es, digamos, una primera escuela de interpretación de lo que se entiende por derechos humanos. La segunda es el positivismo, y el positivismo tiene como elemento característico que siempre vincula cualquier realidad a la existencia de un sistema jurídico que establece un conjunto de derechos. De manera que si el justnaturalismo dice que la existencia de los derechos humanos es anterior a los sistemas jurídicos, el positivismo dice justamente lo contrario, que solamente hay derechos a partir de la existencia de los sistemas jurídicos. Y hay una tercera posición contemporánea, digamos que es ecléctica, que es una posición intermedia entre las dos anteriores y dice que toma elementos tanto del justnaturalismo como elementos del positivismo. ¿Qué elemento central toma el justnaturalismo? Pues toma el elemento de señalar que los derechos son inherentes a la persona humana, pero en una perspectiva positivista dice que esos derechos logran una efectiva protección, una efectiva salvaguarda cuando están rodeados de mecanismos jurídicos de protección, porque son esos mecanismos jurídicos de protección los que hacen efectiva la salvaguarda de esas garantías que son inherentes a la persona humana. Esas son, grosso modo, digamos, las tres grandes perspectivas. Entre estas tres puede haber, digamos, una gran cantidad de escuelas, de matices, de distintas formas de aproximación, pero con un sentido eminentemente pedagógico me he permitido sintetizar en esas tres grandes ideas.
Naturalismo, los derechos humanos son anteriores a los sistemas jurídicos. Positivismo, los derechos humanos solo existen a partir de los sistemas jurídicos. Y la posición ecléctica, que dice, son derechos inherentes a la persona humana, pero solamente logran ser efectivamente protegidos cuando se encuentran dentro de sistemas jurídicos, ya sea de sistemas internacionales o de sistemas nacionales de protección. Segundo punto, en relación con estos, digamos, aspectos básicos para poder entender el tema, tiene que ver con la fundamentación de los derechos humanos. Y la fundamentación de los derechos humanos trata de responder la pregunta, ¿cuál es la base o cuál es el sustento de los derechos humanos? Digamos que hay un común denominador y hay un gran consenso, hay un gran acuerdo en el sentido de que la dignidad humana es la base o el sustento de los derechos humanos. Es el motivo que justifica la existencia de sistemas internacionales y de sistemas nacionales de protección de derechos. Pero hay por lo menos tres perspectivas de aproximarse al concepto de dignidad humana. Igual que en la definición de derechos, aquí me voy a ocupar de hacer una precisión que puede resultar quizá muy reducida, pero creo que en tres ideas básicas podemos definir qué es la dignidad humana, es decir, desde tres aproximaciones al concepto de derechos humanos. En primer lugar, hay una concepción religiosa de la dignidad humana donde dice que la dignidad humana existe en tanto el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. En eso consiste la esencia de la concepción religiosa sobre dignidad humana y por eso el ser humano es digno de protección. Primera concepción. La segunda es una perspectiva naturalista, racionalista, digamos que ya está despojada de un elemento religioso y que considera que la razón por la cual el ser humano debe ser digno de protección es porque tiene el carácter de ser un animal racional y esa racionalidad es lo que lo distingue del resto de seres vivientes sobre la tierra y le hace merecedor de la protección que ofrecen los sistemas internacionales y también los sistemas nacionales de protección de derechos. Y finalmente hay una escuela que corresponde a un desarrollo mucho más contemporáneo, donde dice, dejémonos un poco de abstracciones y de generalidades que plantean las concepciones religiosas y un naturalismo racionalista, y concentrémonos en lo que realmente interesa a los seres humanos y lo que constituye la verdadera proyección de la dignidad humana. Y dice, realmente la proyección de la dignidad humana consiste en la autonomía personal. Y esa autonomía personal se materializa en que los seres humanos, uno, tengan la posibilidad de diseñar sus planes de vida y dos, a partir de esa posibilidad de contar con autonomía para diseñar sus planes de vida, tengan también la posibilidad de realizar o de materializar esos planes de vida. En eso consiste la dignidad humana, dice esta tercera visión, que es una visión, digamos, contemporánea para la fundamentación de los derechos humanos. Conclusión, concepción religiosa, a imagen y semejanza de Dios, concepción del iusnaturalismo racionalista, en tanto es un ser racional, por eso, y en eso consiste la dignidad humana, y la concepción de la autonomía personal que materializa, que proyecta la dignidad humana en la posibilidad de diseñar y realizar planes de vida. Los elementos anteriores sobre concepto y fundamentación desembocan necesariamente en la triple dimensión de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen una dimensión ética, tienen una dimensión política y tienen una dimensión jurídica. Si bien se llaman derechos, tienen un fuerte componente normativo en general. Digamos, lo normativo no es solamente lo normativo jurídico, también puede ser lo normativo ético o lo normativo moral. Y en ese sentido, los derechos humanos tienen una dimensión normativa ética o una dimensión normativa moral. Es decir, independientemente de la existencia de sistemas jurídicos que nos reprochen una violación de derechos humanos,
también constituyen un sistema moral o un sistema normativo que se exige ante la propia conciencia de cada uno de los seres humanos que se considera, digamos, vinculado por la existencia de una dimensión ética de los derechos. En segundo lugar, tiene una dimensión política porque es el fundamento del moderno Estado constitucional, Estado social de derecho, Estado de derecho. La legitimidad de muchos estados occidentales se basa en la posibilidad y en el efectivo respeto de los derechos. Por eso los derechos humanos están consagrados en las constituciones, que es un texto, como sabemos, político y a la vez jurídico, y los partidos políticos, las organizaciones sociales reivindican como uno de sus propósitos la salvaguarda y la protección de los derechos humanos. Y finalmente también tiene una dimensión jurídica porque hay instrumentos jurídicos en el derecho internacional, ya lo veremos, y también en el derecho nacional que aseguran la protección de los derechos. De manera que siempre tengamos presente esto, que si bien es una disciplina jurídica, es por sobre todo una dimensión política y una dimensión ética las que finalmente sirven de base a los derechos humanos. También vale la pena en estas precisiones distinguir los derechos humanos y el derecho constitucional y los derechos humanos y el derecho internacional público para indicar que tanto en los ordenamientos internos, digamos, todas las constituciones contemporáneas tienen un capítulo, entre otras cosas, casi siempre es el primer capítulo y es uno de los capítulos más importantes que contienen el catálogo de derechos. Y en materia de derecho internacional público, uno podría decir que muy buena parte de la producción en materia de tratados internacionales y otros instrumentos de derecho internacional consisten en instrumentos de derechos humanos. En relación con los órdenes jurídicos próximos, digamos que los derechos humanos tienen unos primos hermanos, si se quiere así denominar, y esos primos hermanos son el derecho internacional humanitario, que como ustedes saben son el ordenamiento, el conjunto de normas relacionadas con la aplicación de la protección de la persona humana en contextos de conflicto armado nacional o internacional, y también la relación que se establece con ese otro sector vecino de los derechos humanos, que es el derecho penal internacional. Este desarrollo del derecho penal internacional muy recientemente está vinculado, como ustedes saben, a la existencia y al funcionamiento de la Corte Penal Internacional. En relación con la evolución de su contenido, hay tres aspectos que yo quiero destacar, y es que los derechos humanos han tenido el impacto de las revoluciones burguesas, también la influencia socialista y también los derechos de tercera generación. En relación con las revoluciones burguesas, estas, digamos que suministraron muy buena parte del plexo del conjunto de reflexiones y del conjunto de conquistas en materia de derechos civiles y políticos, digamos como el primer grupo de derechos humanos, y en relación con los de influencia socialista, nos referimos a las revoluciones socialistas de 1848, de 1917, etcétera, que comenzaron a enfocar y a dar relevancia a una faceta particular de los derechos humanos que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, que hoy ocupan muy buena parte del centro de las preocupaciones del conjunto de los organismos internacionales y también de los mecanismos nacionales de protección de derechos. Finalmente están los derechos de tercera generación, que son el derecho al medio ambiente, el derecho a la paz y toda una serie de derechos colectivos que trascienden a la visión clásica e individualista de los derechos y se preocupan por plantear
derechos de naturaleza colectiva, entendiendo que todos vamos en la misma nave, y se plantea entonces desde el derecho al medio ambiente, digamos, la preocupación por problemas contemporáneos como el cambio climático, donde ya no estamos reclamando derechos individuales, sino derechos colectivos e incluso derechos como especie. ¿Cuáles son los debates contemporáneos en materia de derechos humanos? Son básicamente tres debates: el de la integralidad e interdependencia. Este primer debate entre la integralidad y la interdependencia tiene que ver con que tenemos que superar esa división que hay entre derechos civiles y políticos, entre derechos económicos, sociales y culturales y los llamados derechos de tercera generación, que estaban justamente en la diapositiva anterior, como dijimos, unos que tuvieron origen en las revoluciones burguesas, otros de una influencia socialista, los derechos económicos, sociales y culturales de las revoluciones socialistas, y unos derechos de tercera generación. Hoy se dice hay que superar esa distinción y realmente no tiene sentido o carecería, digamos, de una verdadera proyección muchos de los derechos de primera generación, tales como el derecho a la vida, como el derecho a la libertad, si no se cuenta con condiciones materiales que permitan ejercer y desplegar debidamente esos derechos. Hay un segundo debate contemporáneo que tiene que ver con los temas de la universalidad de los derechos, dado que se predica que estos son universalmente aplicables, que no importa el lugar en el que nos encontremos, pero hay otra perspectiva que dice que hay que poder combinar la perspectiva de la universalidad de los derechos con la perspectiva de la diversidad de los derechos, porque ocurre que hay sociedades donde no se establece y no se valora, al menos en la misma categoría e importancia, el enfoque estrictamente occidental en materia de derechos humanos, y lo voy a poner como ejemplo en algunas sociedades y en algunos países donde, digamos, el papel que ocupa la mujer es distinto a aquel que se reconoce en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y finalmente el debate que se da entre multiculturalismo e interculturalidad, que consiste básicamente el multiculturalismo en aceptar la existencia dentro de una misma sociedad de manifestaciones culturales diversas, muchas de ellas vinculadas a etnias históricamente asentadas en los respectivos territorios o traídos desde otros continentes, que caracteriza propiamente el multiculturalismo, digamos, un modelo de cómo opera el multiculturalismo en materia constitucional es, por ejemplo, la Constitución colombiana de 1991, y el fenómeno de la interculturalidad, que definitivamente rompe la existencia de una cultura dominante y dice: lo que debe imperar en esta sociedad es un conjunto de culturas que en igualdad de condiciones constituyen un Estado. Y el ejemplo es la Constitución boliviana, del llamado Estado plurinacional boliviano, donde dice: aquí no hay una cultura dominante, sino que hay un conjunto de naciones, por eso se le llama el Estado plurinacional boliviano, que se encuentran cobijadas bajo un mismo Estado. Pero ojo, es un conjunto de naciones y no una nación con una serie de manifestaciones culturales diversas. Allá hay, digamos, una diferencia de matiz, pero que resulta trascendental. Ahora sí entremos al tema de la dimensión internacional de los derechos humanos para referirnos en primer orden al fundamento de los sistemas internacionales de protección, para señalar que el fundamento de los sistemas internacionales está vinculado a los problemas que se presentan en los sistemas nacionales de protección. Esto de los sistemas nacionales de protección siempre son los primeramente llamados a proteger a la persona humana. Sin embargo, la historia ha demostrado que los sistemas internacionales de protección pueden encontrarse en dos escenarios. Primer escenario, el de no querer brindar protección a determinados grupos o personas, o el de no poder hacerlo. Lo primero, no querer brindar protección, casi siempre
ligado a situaciones de persecuciones políticas, religiosas, étnicas, y lo segundo, lo de no poder un Estado brindar protección a sus ciudadanos y a sus habitantes vinculado a crisis y a colapsos de las instituciones estatales. De manera que cuando se producen estos dos fenómenos, o las instituciones nacionales no quieren proteger o no pueden proteger, entran los sistemas internacionales de protección. Entonces, el fundamento de los sistemas internacionales es la carencia de una protección efectiva a nivel nacional. Y eso siempre se debe tener presente y debe haber mucha claridad, porque es lo que justifica la competencia de los organismos internacionales que ya veremos. De manera que un organismo internacional siempre va a entrar a operar en materia de derechos humanos cuando no operan los mecanismos nacionales de protección. Eso se lo conoce como el principio de complementación de la protección de derechos. Y la segunda cuestión que quiero abordar en este capítulo son las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, y está relacionada con la circunstancia de dónde surgen o de dónde provienen o cómo se originan y cómo se caracterizan los tratados internacionales o el conjunto de la normativa que protege a nivel internacional los derechos. Y en ese sentido se establece sobre esas fuentes o sobre esos instrumentos o tratados una tipología que lo clasifica primero en derecho suave y segundo en derecho duro. El primero también denominado como soft law, el segundo denominado como hard law. ¿Qué es el derecho duro en derecho internacional de los derechos humanos? Es el conjunto de tratados internacionales, es decir, de instrumentos que han sido diseñados y elaborados para obligar a los estados. En tanto, el derecho suave son un conjunto de instrumentos también desarrollados en el derecho internacional, pero que en principio no tienen como propósito obligar jurídicamente a los estados, sino servir de guía para las prácticas y para la expedición de las leyes y actos administrativos nacionales. Allí hay esa diferencia que es importante destacar, porque ambos convergen y ambos tienen importancia en el derecho internacional de los derechos humanos. Desde luego, tiene más importancia el derecho duro porque son los tratados, porque son las convenciones, pero la gran importancia del derecho suave en derecho internacional de derechos humanos tiene, digamos, una doble dimensión. Una primera relacionada con que son las preconvenciones o las protoconvenciones, es decir, antes de expedir una convención o un tratado de derecho duro, casi siempre, durante muchos años, se elaboran resoluciones, directrices, principios, el derecho internacional por parte de órganos internacionales que más tarde se van a convertir en convenciones internacionales. Un buen ejemplo de ello es la Convención de las Naciones Unidas sobre la desaparición forzada, es decir, un instrumento de derecho duro que es vinculante, que es obligatorio para los estados parte, que tuvo durante muchas décadas instrumentos de derecho suave que la precedieron. Esos instrumentos de derecho suave fueron principios, resoluciones del sistema de Naciones Unidas, donde invitaban a los estados a la protección de la persona frente al fenómeno de la desaparición forzada. Luego eso más tarde fue evolucionando hasta culminar en la expedición de una Convención de Naciones Unidas sobre desaparición forzada de personas. ¿Cuáles son los mecanismos existentes? Si los anteriores son los instrumentos, estos son los instrumentos, unos de derecho suave, otros de derecho duro. ¿Cuáles son los mecanismos para asegurar la vigencia o la operatividad de esos instrumentos internacionales? Y esto es muy particular del derecho internacional, porque el derecho internacional ofrece tres tipos de mecanismos. Usted puede proteger derechos a través de mecanismos políticos, como el Consejo Permanente de la OEA, como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se caracterizan porque están integrados esos organismos internacionales por embajadores, es decir, por representantes de la voluntad política de los respectivos estados. Pero como se consideró que esos mecanismos eran insuficientes y podían estar fuertemente afectados por interferencias políticas entre los estados, en derecho internacional
se llevó a cabo un segundo paso importante en la protección de derechos, que fue la creación de los organismos cuasijudiciales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos del Pacto, que tienen una característica especial y es que sus integrantes no son embajadores, es decir, no son representantes políticos de los estados, sino que son expertos independientes de altas calidades morales, experticia en materia de derechos humanos, que conocen de casos individuales de derechos humanos, se comportan de alguna manera como jueces, por eso se le llama cuasijudiciales, que emiten recomendaciones en caso de violaciones concretas de derechos humanos, pero que también hacen recomendaciones generales a los estados acerca de cómo proteger mejor los derechos. Y hay un tercer nivel, que es el de los mecanismos judiciales a nivel internacional. Ejemplo de ellos son la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos. Se caracterizan porque sus integrantes no son embajadores de los países y no representan la voluntad política de los estados, tampoco tienen la calidad de expertos independientes que tienen los organismos cuasijudiciales, en tanto se comportan como jueces y los integrantes de estas cortes tienen la naturaleza de jueces independientes, autónomos e imparciales que solamente pueden responder a la interpretación que ellos hacen de la convención internacional que les corresponde aplicar, con la característica que las decisiones de estos órganos judiciales son definitivamente obligatorias para los estados que han suscrito el tratado respectivo. Ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora sí, entremos un poco a distintos mecanismos que tienen los sistemas universales de protección, el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, es decir, el sistema de las Naciones Unidas. Allí uno puede destacar dos clases de mecanismos. Uno se los denomina los mecanismos extraconvencionales, es decir, los que no tienen un soporte directo en un tratado internacional, sino que se apoyan de manera mediata en la Carta de las Naciones Unidas de 1945. Y los mecanismos convencionales, que ocurre todo lo contrario, no tienen un soporte mediato en la Carta de Naciones Unidas, sino un soporte inmediato en un tratado o en una convención internacional. Dentro de los primeros podemos encontrar el Consejo de Derechos Humanos, que también es un mecanismo político de protección. El Consejo de Derechos Humanos está integrado por embajadores de varios estados y realiza un examen constante sobre la situación de derechos humanos en distintos países o en todos los países que son parte del sistema de las Naciones Unidas. También se encuentra con mecanismo extraconvencional el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Tiene una oficina en Colombia, así como tiene oficinas en varios países. Y existen los mecanismos convencionales, podemos dar como ejemplo el Comité de Derechos Humanos, dado que este tiene una convención que le da un soporte directo o inmediato, que es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En materia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos tenemos dos organismos especialmente relevantes. El primero, la Comisión Interamericana. Sus funciones en tanto organismo cuasijudicial, recuerden que la clasificación que hicimos de mecanismos políticos, cuasijudiciales y judiciales, este es un típico órgano cuasijudicial, y fíjense ustedes cómo combina las funciones que de alguna manera podrían ser de un órgano político de protección, como la elaboración de informes sobre países e informes temáticos. Digamos, ellos elaboran informes generales sobre la situación de derechos humanos en el paro nacional recientemente ocurrido en Colombia, por ejemplo. También tienen ellos responsabilidades como jueces y en esa medida realizan el trámite de casos individuales y pueden dictar medidas cautelares para protección de personas en concreto. Y el segundo gran órgano del sistema interamericano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene dos grandes funciones: una función contenciosa en la que conoce casos individuales y una función consultiva en la que absuelve dudas, preguntas que formulan los estados
acerca de la aplicación de convenciones de derechos humanos o de convenciones de protección de la persona humana, mejor, en el ámbito interamericano. ¿Cómo ocurre ese fenómeno de la aplicación de los derechos humanos en derecho interno? Porque, como sabemos, existen estos organismos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos, estos organismos del Sistema Universal de Protección. Ellos producen informes, producen decisiones en casos individuales y eso tiene una relevancia, una trascendencia en el derecho internacional. Sin embargo, interesa bastante la forma como esos sistemas internacionales de protección de derechos tienen una incidencia en el derecho interno. Y lo vemos aquí desde dos perspectivas. Primero, desde el control de convencionalidad y segundo, desde el bloque de constitucionalidad. Digamos que son los dos mecanismos, los dos medios, los dos canales que sirven de comunicación entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno. Veamos rápidamente el primero, el control de convencionalidad. Tiene una gran importancia para los jueces, y aquí me quiero referir al concepto de control de convencionalidad, que consiste en la comparación que siempre debemos hacer los jueces al momento de aplicar las leyes nacionales, en el sentido de establecer explícita o implícitamente si estas leyes nacionales están en consonancia con la Convención Americana sobre Derechos Humanos o si en algún caso puede haber una contradicción con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Eso es en esencia el control de convencionalidad, señalando que además de la Convención Americana de Derechos Humanos se extiende ese parámetro a otras convenciones del sistema interamericano. ¿Cuál es el fundamento del control de convencionalidad? Se encuentra en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, según la cual los estados deben cumplir sus obligaciones de buena fe y pues al haber suscrito el Pacto de San José hay que cumplir de buena fe el Pacto de San José. Y un segundo fundamento, y es que no se pueden aducir razones de derecho interno para dejar de cumplir una obligación de derecho internacional como la que se encuentra consignada o las que se encuentran mejor consignadas en el Pacto de San José. En tercer lugar, hay una jurisprudencia básica en materia de control de convencionalidad que en esencia señala los jueces en particular deben ser muy cuidadosos al observar la Convención Americana de Derechos Humanos cuando están resolviendo casos nacionales. Y digamos que este control de convencionalidad implica transferir una gran responsabilidad de la Corte Interamericana a cada uno de los jueces de los estados que, como Colombia, son parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Quiénes son los sujetos obligados? En primer orden, los jueces. Desde luego, también la administración debe respetar el Pacto de San José. Desde luego, también las demás ramas del poder público, la legislativa, el órgano o la organización electoral, la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía. Pero recae en los jueces una especial obligación del control de convencionalidad. La razón para ello es que los jueces en el derecho nacional hacen el control de todas las actuaciones de los organismos anteriores. Entonces, digamos que es el último recurso que tiene un Estado para asegurarse que las decisiones que se toman dentro del Estado, las decisiones de carácter jurídico, estén respetando los tratados internacionales de derechos humanos. Y finalmente, que los parámetros para el ejercicio del control de convencionalidad son el Pacto de San José, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los demás tratados del sistema interamericano que haya ratificado el Estado respectivo. El segundo canal, el segundo gran vaso de comunicación entre los sistemas internacionales y el derecho nacional lo constituye el bloque de constitucionalidad. Una de las primeras preguntas que uno debe hacerse cuando habla de control de constitucionalidad es si nuestro sistema jurídico nacional corresponde al monismo o corresponde al dualismo. Rápidamente recordar que el dualismo entiende que hay sistemas separados, es decir, uno es el sistema de derecho nacional, otro es el sistema de derecho internacional.
ellos se encuentran separados, no tienen relación entre sí, y la circunstancia de que una norma del derecho nacional viole un tratado internacional, cualquiera que él sea, no va a generar la derogatoria de la norma nacional. Va a generar, eso sí, una eventual responsabilidad internacional, pero no genera automáticamente invalidar la norma nacional. A diferencia del monismo, que dice el derecho nacional y el derecho internacional constituyen un solo sistema, y en consecuencia las eventuales contradicciones que se pueden generar de la norma nacional con la del derecho internacional pueden generar una invalidación de la norma de derecho nacional. Esa es la perspectiva del monismo. Lo que ha dicho la Corte Constitucional es que nuestro sistema es un sistema de monismo moderado, y ese matiz, digamos, del monismo moderado, yo creo que se materializa en el bloque de constitucionalidad, porque el bloque de constitucionalidad es una especie de bisagra que permite articular el derecho nacional con el derecho internacional, y particularmente el derecho constitucional nacional con el derecho internacional. Por eso es que cuando se habla de bloque de constitucionalidad es fundamental el estatus jurídico de los tratados de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Hay constituciones que ponen a los tratados por encima de la norma constitucional, otros en el mismo nivel y otros por debajo de la norma constitucional. Como ustedes saben, nuestro sistema constitucional, particularmente las decisiones que ha tomado la Corte, dicen que los tratados de derechos humanos se encuentran en el mismo nivel de la norma constitucional, que en consecuencia para realizar los juicios de constitucionalidad se realizan no solamente sobre el texto de la Constitución, sino sobre el texto de los tratados internacionales ratificados y aprobados por Colombia. En tercer lugar, es importante destacar la posible fuerza jurídica de otros estándares internacionales de derechos humanos, que tiene que ver con lo que habíamos visto en unas diapositivas anteriores, y es que además de los tratados internacionales de derechos humanos, hay una serie de instrumentos que en principio no son obligatorios, pero que, por ejemplo, los tribunales constitucionales, caso de la Corte colombiana, los han convertido en instrumentos de carácter obligatorio. De manera que es una tercera observación que hay que hacer, porque en determinadas circunstancias, voy a poner el ejemplo de los principios DENC sobre desplazamiento forzado, pues la Corte Constitucional lo consideró como incorporado al bloque de constitucionalidad, pese a que se trata de un instrumento de derecho suave, en la medida en que dijo toda la actividad de los funcionarios públicos en Colombia para resolver el grave problema del desplazamiento forzado interno por razones de violencia debe armonizarse con los principios DENC sobre el desplazamiento forzado. DENC era el apellido, o es el apellido de quien entonces era el representante del secretario general de las Naciones Unidas para la cuestión del desplazamiento forzado de personas por razones de violencia. Entonces, a estos principios, que son un instrumento de derecho suave, le dieron ese nombre, y la Corte Constitucional consideró que era, digamos, un conjunto de criterios de tal acierto que debían convertirse en parámetro para la aplicación de la política pública sobre desplazamiento forzado en Colombia. Y finalmente, en materia del bloque de constitucionalidad juega, digamos, un papel muy importante el principio de favorabilidad o el principio pro homine, donde dice que cuando hay distintos sistemas jurídicos en juego, cosa que pues es palmario cuando hay unos sistemas internacionales y otros sistemas nacionales de protección, debe preferirse siempre aquella norma que resulte más favorable a la persona humana. Entonces se llama principio de favorabilidad o principio pro homine. Y para concluir, algunas ideas sobre la dogmática de los derechos humanos. ¿Qué significa una dogmática de los derechos humanos? Significa que en materia de protección de derechos humanos es bien válido, o es válido mejor, avanzar en el diseño de una serie de categorías o de conceptos o de ideas, mejor, que nos permitan aplicar de mejor manera los derechos humanos. En ese sentido,
se han planteado al menos dos perspectivas. Uno, el de los tipos de obligaciones en derechos humanos, y otra, la cuestión del ejercicio y de los límites de derechos humanos. En relación con el primero, se dice hay una clasificación o una tipología de obligaciones en derechos humanos y hay dos formas de clasificarlo. La primera, según su referente sustantivo y según el momento de cumplimiento. En relación con el referente sustantivo o material de la realización de los derechos humanos, se dice que hay una clasificación en tres. Primero, las obligaciones de respeto. Segundo, las obligaciones de garantía. Y tercero, las obligaciones de la adopción de medidas para su efectividad. Las obligaciones de respeto son esencialmente obligaciones de abstención. Ejemplo, garantizar el derecho a la vida por parte de un Estado consiste en principio en no matarás, digamos, no ocasionar una lesión del derecho a la vida o una lesión del derecho a la integridad personal. Entonces, esos derechos en principio se clasifican como derechos de respeto, en tanto otra clase de derechos, especialmente los económicos, sociales y culturales, se entiende que la realización para ellos no implica una abstención, sino todo lo contrario, una acción, un comportamiento positivo por parte del Estado. Y eso es lo que representa el establecimiento de unas garantías, es decir, de un entorno para hacer posible el desarrollo del derecho mismo. La segunda clasificación es la relacionada con el momento para el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos. Y allí se pueden identificar una distinción entre obligaciones inmediatas y obligaciones progresivas. ¿Cuáles son las obligaciones inmediatas? Generalmente las que corresponden a los derechos civiles y políticos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad personal, los derechos de reunión, el ejercicio de los derechos políticos. Todas esas son obligaciones de inmediato cumplimiento para los estados. Es decir, los estados no pueden alegar que no tienen los medios para dar cumplimiento. En tanto, las obligaciones de carácter generalmente corresponden a los derechos económicos, sociales y culturales, porque los estados pueden argumentar que dar salud o dar educación a todos muchas veces no consulta, si bien es deseable lograrlo, ese objetivo, no consulta las posibilidades económicas y las realidades fiscales de los estados. Entonces se dice el derecho a la educación, el derecho a la salud, etcétera, son derechos de cumplimiento progresivo. Afortunadamente se ha avanzado en nociones como la universalización de la salud, de la educación, pero en todo caso se sigue utilizando también el argumento progresivo para decir esas obligaciones las tenemos que cumplir poco a poco en la medida de los limitados recursos de los estados. Y finalmente hay unas obligaciones de medio y hay unas obligaciones de resultado. Las obligaciones de medio también se asocian mucho a las ciertas garantías, en tanto las obligaciones de resultado son aquellas que en todo caso deben producirse y debe advertirse un ámbito muy claro de protección. Las primeras podemos poner como ejemplo de obligación de medio el deber de investigar las violaciones de derechos humanos, es decir, los estados deben poner todos los medios y todos los esfuerzos para que sea posible investigar las violaciones de derechos humanos, reparar a las víctimas y castigar a los responsables. Y también existen obligaciones de resultado en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, que son aquellas donde solamente se entiende cumplida la obligación en la medida en que se asegura la protección. Ejemplo, la protección del derecho a la vida. Entonces, es muy claro que o la persona está viva o no hay una garantía efectiva de protección del derecho a la vida. En tanto que en la obligación de medio, los estados aducen que están adelantando las investigaciones, que están poniendo, digamos,
todas las condiciones para hacer posible el esclarecimiento de un hecho de violación, pero que finalmente, por más esfuerzos que hacen, no logran un resultado consistente en, por ejemplo, identificar a los victimarios. Esa distinción se establece entre obligaciones de medio y obligaciones de resultado. También en el desarrollo de esta dogmática o estos, digamos, conceptos sobre lo que son los derechos humanos, hay una perspectiva, un planteamiento, y es que nosotros siempre debemos observar el ejercicio y el límite de los derechos humanos. Ese ejercicio y límite de los derechos humanos consiste en que todos los derechos siempre deben ser vistos a través de una doble cara que ofrecen los derechos. Una cara de los derechos consiste en la posibilidad y en la prerrogativa y en la facultad que tienen los seres humanos de ejercer los derechos, pero también hay otra cara, y es que esos derechos frecuentemente entran en colisión o se estrellan o se chocan con otros derechos, ¿sí? Y esa faceta, que es muy interesante, digamos, es de los aspectos fascinantes en el estudio de los derechos humanos, tiene que ver con el límite, con cuáles son los límites aceptables en materia de derechos humanos. Y el ejemplo más sencillo lo vemos cuando llaman a la estación de policía porque el vecino está poniendo su equipo de sonido a unos límites y con un volumen que resulta intolerable para los que están durmiendo, para los que están descansando. Entonces, allí hay una clara evidencia entre, digamos, el derecho a la recreación, el derecho al esparcimiento, que lo está ejerciendo uno de ellos, con el derecho al descanso y el derecho a la tranquilidad de quienes se ven afectados por esa situación. Esa es una típica colisión de derechos que nos formula el interrogante, nos formula la pregunta acerca de cuál es o hasta dónde puede ejercerse el derecho a aquel que está disfrutando de su momento de esparcimiento y cuál es el límite que debe existir en relación con el ejercicio de sus vecinos que están ejerciendo pues el derecho a la tranquilidad, el derecho a un descanso. Y ese ejercicio de límites de los derechos corresponde en numerosas ocasiones y en primera instancia a los miembros de la fuerza pública. Luego esa policía, ejército, armada, etcétera, según el escenario en el que se encuentran, y luego eso va escalando, digamos, en la competencia de los jueces de primera, de segunda instancia, etcétera, pero digamos aquí hay una gran responsabilidad de los miembros de la fuerza pública en el sentido de poder identificar a través de estrategias de diálogo, de un poco hacer entender a las personas la importancia del respeto del derecho ajeno. Y en esa medida se han desarrollado, digamos, 3 ideas básicas de cómo lograr un ejercicio adecuado de los derechos y también establecer unos límites apropiados. Son digamos, la perspectiva del contenido esencial, del juicio de razonabilidad y el juicio de ponderación que se explican de manera muy sencilla. El contenido esencial consiste en que cuando mi derecho entra en colisión con otro derecho, siempre se debe procurar, digamos, la reducción del derecho que se está ejerciendo hasta un límite determinado. Si eso, digamos, atraviesa ese límite, definitivamente estamos afectando el contenido esencial. Y si eso ocurre, pues estamos yendo como autoridades, ya sea la fuerza pública, los jueces, etcétera, estamos yendo más allá de lo que protege la Constitución. Con el mismo ejemplo, el contenido esencial es ni acabar el sueño de los vecinos, ni acabar la fiesta del que la organizó, pero sí pedirle al que organizó la fiesta que baje el volumen a un límite tolerable para que los vecinos puedan descansar. Esa es la idea del contenido esencial. Pero si la decisión es definitivamente apagar el equipo de sonido, pues digamos estamos suprimiendo uno de los derechos y la idea es en lo posible siempre lograr la armonización de derechos. En segundo orden,
el juicio de razonabilidad, que también está, digamos, muy ligado al anterior, y es cómo establecer que los límites y el ejercicio de los derechos respondan a tres ideas básicas. Primera idea, que la medida para limitar los derechos sea idónea, es decir, bajarle el volumen es una medida que ayuda a garantizar ambos derechos en conflicto. Segundo, además de que sea idónea, que sea una medida que busca satisfacer unos fines constitucionales y esa, digamos, satisfacción de fines constitucionales consiste en que la Constitución protege el derecho a la recreación de unos, pero también protege el derecho a la tranquilidad de los otros y en esa medida, digamos, es que debe advertirse y es que debe observarse. Y finalmente que esa medida sea proporcionada. Y proporcionado es bajar el volumen hasta el límite tolerable, porque si apagamos el equipo y acabamos la fiesta, en un escenario, vuelvo y repito, en el que se puedan hacer fiestas, no estamos hablando de las medidas excepcionales en materia de la pandemia, si apagamos el equipo, ya es desproporcionada la medida que estamos tomando. Y finalmente, el juicio de ponderación, que primero nos invita a lograr cómo armonizamos ambos derechos del señor que está organizando la fiesta y el de los vecinos que están durmiendo, y si eso no es posible, entonces tenemos que comenzar a reducir alguno de los derechos, de manera que ambos puedan coexistir. Dado que no es posible lograr que se realice la fiesta con el volumen que quiere el organizador de la fiesta y que al propio tiempo duerman los vecinos, pues para garantizar el sueño de los vecinos, pero también la recreación del que organiza la fiesta, lo vamos a reducir, y en esa medida estamos sacrificando un poco el derecho del que se está recreando y del que organizó la fiesta, al punto que permita la viabilidad del ejercicio de los derechos de los demás. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por haber escuchado estas reflexiones, y será para mí muy interesante poder dialogar con ustedes a través de las preguntas que formulen o a través de cualquier otro tipo de intervención que quieran hacer a través del chat o que quieran hacerla en forma directa. Muchas gracias, doctora Mónica. Muchísimas gracias, doctor. Y vamos a pasar al fragmento de preguntas. Varias preguntas acá del chat, doctor. La primera, ¿cuáles son los deberes de los funcionarios frente a la garantía de los derechos humanos de los ciudadanos? Las garantías son básicamente, digamos, tres. Uno, el deber de respeto. Segundo, el deber de garantía. Y segundo, el desarrollo de determinadas acciones positivas. Dentro de las primeras, el deber de respeto realmente es, dependiendo del derecho, el no hacer, digamos, el no suprimir derechos a la vida, a la libertad, a la integridad. Segundo, los deberes de garantía cuando se trata, por ejemplo, del ejercicio de la protesta social. Tiene que haber una concertación entre quienes protestan y las autoridades. Saben ustedes muy bien que este derecho no requiere un permiso para ser ejercido, pero sí requiere una notificación a la autoridad acerca de cómo se va a ejercer el derecho, y en esa medida, digamos, la autoridad asegura, crea, propicia unas condiciones para el ejercicio del derecho. Esa es, digamos, la garantía del derecho. Entonces establece unas calles, unas vías donde se va a desarrollar una plaza donde se van a concentrar, y tendrá que haber un acompañamiento de la fuerza pública. Y esa tercera modalidad, que es la adopción de medidas concretas que tienen que ver con otros derechos, como la salud, como la educación, etcétera, que consiste en proveer de escuelas, proveer de hospitales y, en fin, de ese conjunto de infraestructura. De manera que es bastante compleja la tarea de las autoridades cuando se trata de proteger derechos
y depende del tipo de derechos que se busca proteger, la modalidad de protección o de respuesta que va a generar el Estado. Siguiente pregunta, doctor. ¿Cómo ha sido la respuesta del Estado colombiano frente a casos donde los organismos internacionales establecen que hubo violación de esos derechos? Digamos que es una historia bastante larga de, bueno, digamos de unas 50, 60 años del Estado colombiano en relación con organismos internacionales. Lo que uno podría, digamos, describir es que ha habido generalmente como dos tipos de actitudes frente a los pronunciamientos de organismos internacionales. Digamos, el primer tipo de actitud es la de, pues, digamos, realizar una defensa en los casos contenciosos y comportarse, digamos, lo cual desde luego también es legítimo y válido, en una defensa clásica como podría ocurrir en el derecho nacional. Y una segunda modalidad que puede resultar muy interesante y que ha sido muy atractiva es la de organizar mecanismos de solución amistosa internacional que son muy parecidos a la conciliación en el derecho interno y que tienen la virtud de que el caso no va a concluir solamente en una sentencia, sino en un conjunto de medidas que se van conviniendo con las víctimas de casos de violación, que pueden resultar en muchos casos o en muchos eventos mucho más constructiva para fortalecer a través de esos mecanismos internacionales y esas formas de solución amistosa, la adopción de medidas nacionales que protejan los mecanismos nacionales, o mejor, que fortalezcan los mecanismos nacionales de protección para asegurar una mejor salvaguarda de los derechos. Siguiente pregunta, doctor. ¿Cómo ha sido la influencia del marco normativo internacional a través del sistema de Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la actividad judicial de magistrados y jueces? Bueno, pues sin duda alguna que ha tenido una gran trascendencia, una gran importancia. Lo que uno puede decir es que es cada vez más creciente esa relación. Se ha establecido en particular con las altas cortes de justicia en Colombia, y ellas han tenido que resolver numerosos casos donde se suscitan interrogantes, donde se hace, digamos, muchas preguntas acerca de cómo, digamos, lograr armonizar el derecho nacional con las normas del derecho internacional. No es una tarea fácil, es una tarea compleja, porque si bien ambos sistemas obedecen a la misma lógica de protección, muchos de los mecanismos diseñados para la protección nacional y la protección internacional de derechos a veces no coinciden en las fórmulas concretas, y eso lleva en ocasiones a desencuentros entre los sistemas judiciales nacionales y el sistema, digamos, judicial internacional o cuasi judicial de protección de derechos humanos. Pero bueno, pues esa es la tarea de los jueces en el marco del control de convencionalidad, en el marco del bloque de constitucionalidad, pues encontrar la respuesta más apropiada. Doctor Lazo, la siguiente pregunta. Las personas privadas de la libertad, ¿qué derechos tienen vigentes y cómo hacerlos efectivos desde la Administración de Justicia? Bueno, hay un conjunto bastante amplio de garantías consagradas en tratados internacionales. Voy a hablar concretamente de la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cómo garantizar la protección de los derechos de las personas privadas de libertad. Pues sabemos que en el plano nacional hay mecanismos que van desde el habeas corpus hasta los distintos recursos procesales dentro de cada proceso penal.
y en el plano internacional, cuando se agotan estas instancias nacionales, pues existen mecanismos en la Comisión Interamericana, en el Comité de Derechos Humanos del Pacto, que por tener ambos instrumentos internacionales, la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en particular, normas que buscan asegurar los derechos de las personas privadas de la libertad, pues estos dos organismos, tanto la Comisión Interamericana como el Comité de Derechos Humanos del Pacto, pueden conocer casos de vulneración de derechos de personas privadas de libertad. Siguiente pregunta, doctor. ¿Los grupos vulnerables tienen a su favor la protección a través de los enfoques diferenciales sobre este aspecto? ¿Podemos considerar que estamos frente a un trato de discriminación positiva? Bueno, generalmente esa es digamos, un poco el rótulo, la etiqueta que se ha dado en el derecho anglosajón y que ha hecho un poco también carrera en el derecho internacional y en el derecho continental, que es la llamada figura de la discriminación positiva. Sobre eso habría que decir dos cosas. La primera de ellas, la noción de minorías, aspecto en el cual hay que hacer algunas precisiones, porque generalmente se asocia la idea de minorías a la existencia de grupos cuantitativamente reducidos. Y allí vale la pena precisarlo, porque, digamos, la real noción de minoría alude a un grupo humano o grupos humanos con déficit históricos de protección de derechos. De manera que voy a poner un ejemplo. La población indígena en Guatemala, que es numéricamente mayoritaria en su país, ha sido considerado por los organismos de las Naciones Unidas y también del sistema interamericano como una minoría. Entonces, fíjense que el problema allí no es desde el punto de vista cuantitativo, sino el problema que se trata de resolver es el tema del déficit histórico de protección de derechos. Esa era la primera reflexión que yo quería hacer. Y la segunda está relacionada con que efectivamente, digamos, la discriminación positiva ha sido uno de los, digamos, formas que se han diseñado en el derecho interno, sobre todo en el derecho constitucional, para equiparar o igualar a través del derecho la distancia que puede existir en la realidad entre grupos que tienen distintos niveles de protección, digamos, históricos, políticos y culturales. Y un ejemplo muy claro es la relevancia y el lugar especial de la participación de la mujer en los órganos de decisión. Ahí vuelve otra vez el punto, y es, uno no puede considerar a las mujeres en Colombia como un grupo minoritario desde el punto de vista cuantitativo, pero de lo que se trata es de cómo, por ejemplo, en los temas de participación política o en los temas de los lugares que ocupan en los puestos de decisión, en los puestos determinantes para la vida pública en Colombia, de cómo se pueda, digamos, cerrar esa brecha de diferenciación en la posibilidad de acceso de la mujer a los cargos públicos. Y en general es el tratamiento de minorías como grupos, no desde el punto de vista cuantitativo, sino desde el punto de vista de los déficits de protección de derechos. Siguiente pregunta, doctor Lazo. Acá del chat, ¿qué opinión tiene frente al pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a las medidas adoptadas por ciertos países, incluidos Colombia, en los que se refiere a la prohibición de ingresos a sitios públicos? ¿No se estaría violando varios de los derechos fundamentales de las personas? Bueno, yo no voy a lanzar una opinión precisa sobre la pregunta. Simplemente quiero
referir, digamos, los derechos que están en juego. Por una parte, sin duda alguna, está en juego el derecho a la autonomía personal. Y lo destacaba cuando hablamos de esos tres enfoques y decíamos el tercer enfoque, digamos el contemporáneo en materia de derechos humanos, tiene que ver con la dignidad humana como una proyección de la autonomía personal, es decir, como la posibilidad que tengo como ser humano de diseñar y de realizar mis planes de vida. Pues bien, resulta que dentro de mis planes de vida está el no ponerme la vacuna. Y eso sin duda alguna que es una proyección de la dignidad humana que algunos, digamos, consideran discriminatorio la circunstancia de exigir un carné para ingresar a los sitios públicos. Ese es, digamos, un derecho que sin duda alguna está allí, es proyección de la dignidad personal, nada más ni nada menos que proyección de la dignidad personal, pero al otro lado se encuentra el derecho a la salud pública. Y ese derecho a la salud pública se ve también desde esa perspectiva dogmática que justo tratábamos en la última parte de la exposición, que es el ejercicio y el límite de los derechos. Entonces, ¿hasta qué punto el ejercicio de mi derecho a la autonomía personal puede llevar a, digamos, limitar digamos, la protección del derecho a la salud pública, digamos, a la salud de la colectividad? Porque esa es la justificación que hay básicamente para la exigencia de un carné con el fin de ingresar a los sitios públicos. Y quiero decir que lo están exigiendo ya en todos los lugares. Esta mañana justamente en alguna ocasión para ingresar a un sitio me exigieron el carné y o lo tienes que llevar en cartón o tienes que llevar la foto en el teléfono móvil para poder mostrarle y para poder acreditar la condición de vacunado. Entonces, poner en evidencia, digamos, que esos son los dos derechos que están en tensión, el derecho a la autonomía y el derecho a la salud pública o a la salud de los demás. ¿Qué soluciones se han adoptado en otros sistemas legales? Es interesante mirar cómo jueces de otros países han resuelto esos problemas que ya se han planteado. Ejemplo, Consejo de Estado francés. Consejo de Estado francés, digamos, había un grupo de trabajadores de la salud de los hospitales que decían, nosotros no queremos vacunarnos e invocamos nuestro derecho a la autonomía, nuestro derecho a la libertad personal para no vacunarnos. Entonces ahí está, en primer lugar, ese derecho. Del otro lado, el Estado francés decía, yo, de Estado francés, en nombre de la colectividad, invoco el derecho a la salud pública. De manera que, igual, ahí está esa tensión. ¿Qué solución tomó el Consejo de Estado francés? El Consejo de Estado francés dijo, vamos a respetar la autonomía, no vamos a obligar a estos trabajadores de la salud, entre otras cosas, es un gremio muy relevante en esta situación de pandemia, no vamos a obligar a estos trabajadores de la salud a vacunarse para respetar su derecho a la autonomía, pero vamos a proteger el derecho a la salud pública exigiéndole a estos trabajadores de la salud que acrediten un carnet de no COVID, o mejor, una prueba de no COVID frecuentemente, ¿sí? No sé con precisión cuál es la duración o cuál es la validez de una prueba de no COVID hoy, que hay distintas, el antígeno, la PCR, etcétera. Todos hemos pasado por estas pruebas en esta circunstancia mundial y el Consejo de Estado encontró allí una decisión, digamos, encontró allí una decisión y dijo, así protejo la autonomía, no los obligo a vacunarse, pero también protejo la salud pública diciéndoles, tienen que acreditarme constantemente, es decir, con frecuencia, no sé si eran 3, 4, 5 días la vigencia de estas pruebas, y esa fue la solución que en el caso concreto tomó o en un caso muy parecido, digamos, tomó el Consejo de Estado. Esos elementos son los que, pues, podría aportar para ayudar un poco como a ilustrar y a dar algunos elementos de reflexión. Siguiente pregunta, doctor.
En el marco de la protesta social, generalmente hay dos intervinientes necesarios, los agentes del Estado y los manifestantes. Desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿cómo proteger de manera efectiva a los miembros de la fuerza pública cuando quienes afectan las garantías son algunos manifestantes? Sí, es una tarea compleja que tiene la fuerza pública, sin duda, porque se trata del ejercicio de un derecho muy importante en una democracia, pero que en ocasiones, digamos, es aprovechado de mala manera por terceros que, digamos, buscan beneficiarse de la situación con objetivos distintos al ejercicio legítimo de la protesta social. Hay, digamos, un elemento que de alguna manera, digamos, ha ayudado y es la posibilidad de establecer diálogos entre, digamos, los grupos de dirigentes que están en la manifestación y los miembros de la fuerza pública, digamos, comités previos que permitan a unos y a otros tener claridad acerca de cuáles son las condiciones en las que se va a desarrollar esa manifestación de protesta. Digamos que eso en alguna medida se ha mostrado eficaz. Lo otro, digamos, la utilización no, mejor, acudir a la figura de promotores de convivencia que en los momentos de mayor dificultad en el marco de estas protestas puedan ser una primera instancia para resolver el problema o invitar al manifestante que, digamos, quiere salirse de los cauces legítimos y de los cauces que corresponde para el desarrollo de esta manifestación. Eso, digamos, la existencia de ese grupo de promotores de convivencia, yo creo que pese a todas las dificultades que hubo, quizá evitó en buena medida el agravamiento en situaciones que fácilmente podrían haber desembocado o podrían haber desencadenado situaciones más complejas. Y bueno, pues también las manifestaciones públicas de los dirigentes de las marchas y de las protestas, en el sentido de que pues rechazan cualquier expresión de violencia porque se trata del ejercicio de un derecho legítimo y pacífico. Vamos a la última pregunta. Hay varias en el chat, doctor. Entonces, los derechos humanos están determinados y protegidos por el derecho nacional y el internacional. Entre los instrumentos internacionales pertinentes están la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanos o degradantes. La Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, entre otros. ¿Cómo hacerlos efectivos, doctor? Es una tarea compleja y esa es la tarea del Estado Social de Derecho, a través de sus órganos, como los legisladores, el papel que tiene el Ejecutivo, a través de la acción de las políticas públicas, a través de la actividad de los integrantes de la fuerza pública y, por supuesto, en el Poder Judicial, a través de los jueces como garantes de los derechos y como funcionarios que deben entender cómo resolver de manera acertada esa difícil y siempre compleja tensión de derechos y esa doble cara que tienen los derechos, de una parte el ejercicio y de otra parte el límite razonable que debe imponerse. Doctor, ya para terminar, ¿cuál sería, doctor Luis Manuel, el mensaje
con relación al tema expuesto para toda la comunidad judicial y las personas que nos están viendo el día de hoy? El mensaje sería que los estados y el Estado Social de Derecho en particular no está solo como sistema jurídico, que él está interconectado con sistemas internacionales jurídicos, que el Estado Social de Derecho, su constitución y el sistema internacional junto con los tratados de protección de derechos humanos forman una unidad que finalmente apunta en la misma dirección, la protección de la persona humana, la promoción de los derechos y pues asegurar un mundo más habitable para todos y que los miembros de la fuerza pública, que los servidores de la administración y por supuesto los jueces y las juezas de Colombia, pues tenemos allí un papel muy importante y trascendental para hacerlo posible. Un agradecimiento muy especial al doctor Luis Manuel Lazo Lozano por su clara y ponderada explicación acerca de la especial importancia de los mecanismos de protección de los derechos humanos a través del sistema de Naciones Unidas y Corte Interamericana de Derechos Humanos, que permite a los servidores judiciales y a todas las personas que nos están viendo comprender por una parte la importancia de estos en el ordenamiento jurídico y por otra el de visualizar la forma en que la Constitución política se complementa con este tipo de instrumentos para ampliar la gama de derechos que necesariamente deben ser garantizados a favor de la población, no solo colombiana, sino a nivel latinoamericano. Doctor Lazo, de nuevo, nuestros agradecimientos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Fue un gusto poder compartir algunas ideas e intentar, digamos, algunas respuestas frente a los interesantes interrogantes que fueron formulados. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, doctor. De igual forma, a los servidores, servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Feliz día para todos. Hasta luego, que estén muy bien.